En las estepas infinitas al norte del Mar Negro, año 406 después de Cristo, un niño de apenas 10 años galopa furiosamente sobre un pouni salvaje, arco en mano, persiguiendo a una manada de caballos. De pronto, una flecha enemiga silba en el aire y alcanza al pouni. El animal se derrumba, el niño rueda por la hierba, se levanta cubierto de sangre, y sin llorar, recoge su arco y dispara al jinete que se acerca. La flecha atraviesa el cuello del enemigo, que cae muerto. Los guerreros hunos que observan desde lejos rugen de aprobación. El niño, con ojos negros como carbones encendidos, sonríe por primera vez. Ese niño se llama Atila. En unas décadas, Europa entera temblará ante su nombre y lo llamará Flagellum Dei, el azote de Dios. Bienvenidos al inicio de una nueva serie en Demonios de la Historia. Después de recorrer la vida sangrienta de Timur, ahora nos adentramos en uno de los conquistadores más temidos y mitificados de todos los tiempos, Atila, rey de los hunos. Entre los años 434 y 453 después de Cristo, este hombre bajo, ancho de hombros, de cabeza grande y ojos pequeños y profundos, lideró una confederación de tribus nómadas que aterrorizó al moribundo Imperio Romano de Occidente y al poderoso Imperio Romano de Oriente. Sus hordas arrasaron ciudades desde el Rin hasta Constantinopla, cobraron tributos exorbitantes, masacraron poblaciones enteras y cambiaron para siempre el mapa de Europa. Los cronistas romanos lo pintaron como un bárbaro sediento de sangre. Los hunos lo veneraban como un semidios. La verdad, como siempre, está en un punto gris. Atila fue un genio militar, un diplomático astuto y un líder carismático que unificó tribus dispersas en una máquina de guerra imparable. En esta serie de 5 partes exploraremos su origen en las estepas asiáticas, su ascenso al poder junto a su hermano Bleda, las grandes invasiones de los Balcanes y Galia, la legendaria batalla de los campos cataláunicos y su misteriosa muerte en la noche de bodas. Prepárate para cabalgar con las hordas que hicieron temblar al mundo civilizado. Si te gustan estas historias de poder, destrucción y leyenda, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte las próximas partes. Deja en los comentarios, ¿crees que Atila fue un destructor necesario o simplemente un salvaje sin control? Emprendamos la marcha con el azote de Dios. Con la muerte de Bleda en 445, Atila se convirtió en el único rey de los hunos. Ya no había nadie que moderara sus decisiones ni compartiera el trono. A los 39 años, en la plenitud de su fuerza física y mental, el azote de Dios estaba listo para desatar sobre el mundo la tormenta que había estado conteniendo durante años. El Campamento Real I, una ciudad móvil de yurtas, carromatos y rebaños infinitos, se extendió por las grandes llanuras al norte del Danubio, en lo que hoy es Hungría central. Allí, en un círculo de tiendas protegido por miles de jinetes, Atila reunió a los jefes de todas las tribus sometidas: alanos, gépidos, ostrogodos, érulos, rugios, esirios. El consejo duró 3 días y 3 noches. Los chamanes sacrificaron 100 caballos blancos y leyeron las entrañas. Los dioses de la guerra aprobaban lo que venía. Cuando Atila habló, su voz era baja pero llegaba hasta el último guerrero. Los romanos de Oriente se creen seguros detrás de sus murallas y su oro. Pagan tributo como mujeres asustadas. Pero el oro no basta. Quiero que tiemblen cuando oigan nuestros cascos. Quiero que sus emperadores sueñen conmigo cada noche. Este año cruzaremos el Danubio otra vez, pero esta vez no nos detendremos hasta que Constantinopla pague con el peso de su miedo. Los jefes rugieron. Nadie se atrevió a discrepar. En la primavera de 447, el mayor ejército que había visto Europa desde las guerras de Alejandro se puso en marcha. Cifras exactas no existen, pero los cronistas romanos hablan de entre 300.000 y 500.000 guerreros, la mayoría jinetes arqueros. Cruzaron el Danubio congelado en varios puntos a la vez, cogiendo por sorpresa a las guarniciones fronterizas. La campaña fue un torbellino de destrucción calculada. Primero cayeron las fortalezas del Limes Danubiano, Rachieria, Esquis, Bononia. Los hunos no perdían tiempo en asedios largos. Usaban arietes improvisados de troncos, escaleras de cuero y, sobre todo, fuego.
Lanzaban flechas incendiarias envueltas en estopa empapada en resina hasta que las puertas ardían. Cuando entraban, la orden era siempre la misma: matar a todos los hombres en edad de llevar armas, esclavizar a mujeres y niños útiles, quemar lo que no pudieran llevarse. En Margus, el obispo que años antes había traicionado su ciudad volvió a intentarlo. Abrió las puertas a cambio de su vida. Atila aceptó la rendición, entró pacíficamente, y al día siguiente mandó crucificar al obispo y a toda la guarnición en la plaza mayor. «Aprended», dijo a los habitantes aterrorizados, «que con los unos solo hay una traición que se perdona, la que se hace a favor nuestro». La ciudad que más sufrió fue Naissus, la actual Nienserbia, lugar de nacimiento del emperador Constantino. Los hunos la sitiaron durante semanas. Cuando finalmente cayó, Atila ordenó una matanza tan completa que, según el cronista Prisco que visitó el lugar años después, no quedaba ni un pájaro en los árboles. Los cuerpos cubrían las calles en capas tan gruesas que los jinetes tenían que abrirse paso a espada. A lo largo del río Morava, los cadáveres formaban diques que desviaban el curso del agua. Una tras otra, las grandes ciudades de los Balcanes cayeron: Serdica, Sofía, Filipópolis, Plovdiv, Arcadiópolis. En cada una, Atila repetía el mismo ritual. Dejaba entrar a una pequeña fuerza para que saqueara durante un día, luego ordenaba parar y exigía tributo a los supervivientes. Quienes pagaban se salvaban, quienes no, eran pasados a cuchillo. En Filipópolis, tras una resistencia feroz, mandó empalar a 10.000 defensores a lo largo de la vía principal, creando un corredor de horror que los embajadores romanos tuvieron que recorrer para negociar. El avance fue tan rápido que el ejército huno llegó a las puertas de Constantinopla en menos de 3 meses. La capital del Imperio de Oriente, protegida por las murallas teodosianas consideradas inexpugnables, tembló por primera vez en siglos. Atila no intentó un asedio directo. Sabía que sus jinetes no estaban preparados para tomar una ciudad tan fortificada. En vez de eso, devastó los suburbios del Cuerno de Oro y el Bósforo, quemando palacios imperiales, villas de senadores y monasterios. Los refugiados llegaban a miles a las puertas de la ciudad, contando historias de jinetes que parecían salir de la nada y desaparecer igual de rápido. Teodosio II, aterrorizado, envió una embajada encabezada por el senador Anatolio. Prisco de Panio, historiador que formaba parte de otra embajada posterior, dejó un relato detallado de cómo eran recibidos los enviados romanos en el campamento huno. Tenían que caminar descalzos entre filas de guerreros que los insultaban, luego esperar horas bajo el sol hasta que Atila los recibía sentado en un trono de madera sencilla, comiendo carne cruda de un cuenco. El emperador ofreció duplicar el tributo anual a 2.100 libras de oro, pagar un rescate inmediato de 6.000 libras y entregar todos los desertores hunos que vivían en territorio romano. Atila aceptó, pero añadió una condición humillante: una franja de 100 millas al sur del Danubio quedaría despoblada como zona tampón. Los romanos no tenían otra opción. El regreso fue triunfal. Las caravanas de botín se extendían por leguas. Oro, plata, sedas, esclavos, ganado. Atila repartió generosamente entre sus jefes, asegurando su lealtad. En el gran banquete de celebración, los bardos hunos cantaron durante noches enteras las hazañas del rey. Pero Atila no estaba satisfecho. Mientras los demás se emborrachaban con kumis, él permanecía sobrio, mirando mapas extendidos sobre pieles de lobo. Sus ojos se detenían en el oeste, el Imperio Romano de Occidente, debilitado por décadas de invasiones y gobiernos títeres. En 450 llegó la excusa perfecta. Honoria, hermana del emperador Valentiniano III, había sido prometida en matrimonio político contra su voluntad. En un acto de desesperación, envió un anillo y una carta a Atila pidiéndole que la salvara. Atila interpretó, o fingió interpretar, la carta como una propuesta de matrimonio y reclamó la mitad del imperio occidental como dote. Valentiniano rechazó la pretensión con indignación, pero el daño estaba hecho. Atila tenía ahora una justificación legal ante los ojos de las tribus germánicas que odiaban a Roma. Durante el invierno de 450 a 451 reunió el mayor ejército de su vida. A las hordas hunas se unieron ostrogodos liderados por Balamiro, gépidos de Ardarico, érulos, rugios,
burgundios y hasta francos ripuarios. Cifras romanas hablan de hasta 700.000 guerreros, probablemente exageradas, pero el número real seguramente superaba los 300.000. Era una coalición de pueblos que normalmente se odiaban entre sí, unidos solo por el genio de Atila y la promesa de botín. En primavera de 451 cruzaron el Rin cerca de Maguncia. La invasión de la Galia había comenzado. Ciudades enteras se rindieron sin luchar al oír los cascos. Divodurum, Metz, fue tomada el 7 de abril y arrasada por completo, sus habitantes masacrados o esclavizados. Luego cayeron Tongeren, Colonia, Treveris. En cada una, Atila dejaba una guarnición pequeña y seguía adelante. Su objetivo no era ocupar, sino destruir y saquear. Pero una ciudad resistió heroicamente: Orleans. El obispo Aniano organizó la defensa. Durante semanas, los habitantes repararon murallas y acumularon provisiones. Cuando los hunos llegaron, encontraron una ciudad dispuesta a luchar hasta la muerte. El asedio duró un mes. Atila, impaciente, ordenó un asalto masivo. Los hunos escalaron las murallas bajo una lluvia de flechas y piedras, pero los defensores resistieron. Justo cuando las puertas estaban a punto de ceder, apareció en el horizonte un ejército inesperado. Las fuerzas combinadas del general romano Aecio y el rey visigodo Teodorico, y que marchaban para salvar Orleans. Atila levantó el asedio y retrocedió hacia el este, buscando terreno favorable. La mayor batalla de la época estaba a punto de librarse. En su campamento, mientras afilaba su espada bajo la luz de las hogueras, Atila habló por última vez a sus jefes. Mañana nos enfrentaremos a lo mejor que Roma y sus bárbaros aliados pueden ofrecer. No importa, nosotros somos la tormenta que barre todo. Luchad como lobos, morid como unos, y el mundo recordará nuestro nombre por 1000 años. Si esta segunda parte te ha llevado al corazón de las invasiones que hicieron temblar al Imperio Romano de Oriente y prepararon el terreno para la gran batalla de la Galia, dale like para seguir cabalgando con las hordas. Suscríbete y activa la campanita porque en la parte 3 llegará el choque épico de los campos cataláunicos, la batalla que decidió el destino de Europa. Deja en los comentarios, ¿crees que Constantinopla habría caído si Atila hubiera intentado un asedio total? Nos vemos en el campo de batalla. Verano de 451. Las llanuras de la Champagne, en el corazón de la Galia, ardían bajo un sol implacable. Atila había retrocedido desde Orleans buscando terreno abierto donde su caballería pudiera maniobrar sin restricciones. Escogió un amplio altiplano conocido como los Campos Cataláunicos, o Campi Catalaunici, cerca de la actual Chalons en Champagne. Allí, sobre una ligera elevación que dominaba el terreno, dispuso su campamento fortificado con carromatos en círculo. Sus exploradores le informaron que el ejército enemigo se acercaba, una coalición nunca vista, formada por romanos al mando del general Flavio Aecio y visigodos liderados por su rey Teodorico y, junto a ellos marchaban francos, burgundios, alanos, armoricanos, sajones y otras tribus que, por primera vez, preferían luchar junto a Roma antes que bajo el yugo huno. Los números son inciertos, como siempre en la antigüedad tardía, pero los cronistas coinciden en que ambos bandos reunieron fuerzas colosales. Atila contaba con sus hunos como núcleo, quizás 50.000 jinetes arqueros, reforzados por ostrogodos de Balamiro, gépidos de Ardarico, érulos, rugios y otros pueblos sometidos. En total, tal vez 200.000 guerreros. Frente a él, Aecio había logrado lo imposible, unir a romanos y visigodos en un solo ejército de tamaño similar, con una fuerte infantería pesada romana en el centro, caballería visigoda en el ala derecha y alanos, aliados desconfiados, en el ala izquierda. La batalla comenzó al mediodía del 20 de junio de 451. Atila, contra su costumbre, esperó dentro del campamento hasta bien entrada la tarde. Los chamanes habían sacrificado un caballo negro y leído señales desfavorables en las entrañas. El rey decidió retrasar el ataque para que, si perdía, al menos la noche cubriera la retirada. Cuando finalmente ordenó avanzar, colocó a sus hunos en el centro, los ostrogodos de Balamiro en la derecha y los gépidos de Ardarico en la izquierda. El choque fue brutal. Los hunos cargaron primero,
lanzando nubes de flechas que oscurecieron el sol. La infantería romana, protegida por grandes escudos, resistió la lluvia mortal y avanzó en formación cerrada. En el ala derecha visigoda, Teodorico lideraba personalmente la carga de su caballería pesada. Los ostrogodos de Balamiro cedieron terreno al principio, pero contraatacaron con furia. En el centro, los arqueros hunos causaron estragos, pero no lograban romper la línea romana dirigida por Aecio, que conocía perfectamente las tácticas nómadas porque él mismo había vivido años como rehén entre los hunos. El momento crítico llegó cuando Teodorico fue derribado de su caballo y muerto en la melé. Los visigodos, enfurecidos por la pérdida de su rey, cargaron con renovada ferocidad bajo el mando de su hijo Torismundo. Rompieron el ala ostrogoda y comenzaron a envolver el centro huno. Atila, desde la colina, vio cómo su línea empezaba a doblarse. Por primera vez en su vida ordenó la retirada. Los hunos se replegaron hacia su campamento de carromatos con una disciplina admirable, cubriendo la huida con andanadas de flechas disparadas hacia atrás. Cuando cayó la noche, el campo estaba cubierto de decenas de miles de muertos. Los cronistas hablan de cifras imposibles, hasta 160.000 caídos, pero lo cierto es que fue una de las batallas más sangrientas de la antigüedad. Ambos bandos reclamaron victoria, Aecio porque había detenido la invasión, Atila porque había logrado retirarse con la mayor parte de su ejército intacto y gran cantidad de botín acumulado en la Galia. Atila pasó la noche dentro del círculo de carromatos, preparando una última resistencia desesperada. Ordenó apilar sillas de montar y armas para quemarlas y morir sobre las llamas si eran asaltados. Pero Aecio, prudente, no atacó. Los visigodos, tras enterrar a Teodorico, querían volver a Tolosa para elegir nuevo rey. Aecio, sabiendo que sin ellos no podría contener a los hunos, permitió que Atila se retirara. Al amanecer, las hordas cruzaron el Rin de regreso, dejando atrás un surco de ciudades incendiadas y campos arrasados. La campaña de 451 no fue una derrota total, pero sí un frenazo. Atila había saqueado la Galia rica, capturado miles de esclavos y ganado botín suficiente para años. Sin embargo, por primera vez había encontrado un enemigo capaz de detenerlo en campo abierto. En los campamentos, mientras curaban heridas y contaban los muertos, algunos jefes germanos comenzaron a mirarlo con menos temor y más cálculo. El invierno de 451 a 452 lo pasó reagrupando fuerzas. Envió embajadas a Constantinopla exigiendo el pago atrasado del tributo. El nuevo emperador Marciano, más belicoso que Teodosio, se negó rotundamente y reforzó las murallas. Atila decidió entonces volver su mirada al corazón del Imperio de Occidente, Italia. En primavera de 452 cruzó los Alpes Julianos con un ejército renovado, quizá algo menor que el del año anterior pero aún temible. Las ciudades del norte de Italia cayeron como fruta madura. Aquileia fue sitiada durante meses, y cuando finalmente tomada, arrasada tan completamente que nunca recuperó su antigua gloria, sus habitantes huyeron a las lagunas y fundaron lo que sería Venecia. Luego Verona, Vicenza, Brescia, Bérgamo, Milán y Pavía. En Milán, Atila entró en el palacio imperial y se sentó en el trono de los emperadores romanos, riendo ante los mosaicos que mostraban bárbaros sometidos. El pánico se extendió por toda Italia. Roma, sin murallas aurelianas aún completas, se preparaba para lo peor. Valentiniano III huyó de Rávena a Roma, donde el Papa León organizaba la defensa espiritual. La tradición cuenta que León salió al encuentro de Atila en el río Mincio, cerca de Mantua, acompañado solo por clérigos y cruces. Lo que hablaron nadie lo sabe con certeza, pero Atila, que nunca había mostrado respeto por ninguna religión, ordenó retroceder. Algunos dicen que León le ofreció un enorme tributo, otros que le mostró visiones apocalípticas, otros que los hunos sufrían enfermedades y escasez de forraje. Lo cierto es que Atila dio media vuelta y regresó al norte del Danubio sin tocar Roma. De vuelta en sus llanuras, Atila se dedicó a disfrutar de su poder. Su campamento era ahora una corte seminómada donde recibía embajadores de todo el mundo conocido. Prisco de Panio, enviado por Constantinopla en 449, pero cuya descripción sirve también para estos años, dejó un relato valioso.
Atila vivía con sencillez comparado con sus jefes, comía en platos de madera mientras los invitados usaban plata, pero su autoridad era absoluta. Tenía numerosas esposas y decenas de hijos. La favorita era una joven gótica llamada Ildico o Gildico. En 453 decidió celebrar una nueva boda con gran pompa. El banquete duró días, ríos de kumis, carne asada, cantos de bardos. La última noche, Atila, ebrio y satisfecho, se retiró con Ildico a su tienda. A la mañana siguiente, los guardias encontraron al rey muerto en su lecho, ahogado en su propia sangre por una hemorragia nasal. Ildico estaba acurrucada en un rincón, aterrorizada. No hubo signos de violencia. El azote de Dios había muerto a los 47 años, en la cima de su poder, sin herida de batalla. Sus hijos enterraron el cuerpo en secreto, según la costumbre una. Desviaron un río, cavaron la tumba en su lecho, colocaron al rey con sus armas y tesoros favoritos, mataron a los esclavos que habían trabajado para que nadie conociera el lugar, y devolvieron el río a su curso. Luego, los hijos de Atila, Ellac, Dengisich, Ernak y otros, comenzaron a disputarse la sucesión. Sin la mano de hierro de su padre, la confederación se desmoronó rápidamente. Las tribus sometidas se rebelaron. En 454, en la batalla del río Nedao, los gépidos de Ardarico y otros pueblos germanos destrozaron al ejército huno liderado por Ellac, que murió en combate. Los hunos supervivientes se dispersaron, algunos hacia el este, otros se integraron entre godos y romanos. En una generación, el nombre huno casi desapareció de la historia. Atila había sido el último gran jefe nómada capaz de unir las estepas contra el mundo sedentario. Su reinado de 19 años cambió Europa para siempre, aceleró la caída del Imperio Romano de Occidente, forzó migraciones masivas, y dejó una leyenda que aún resuena. Para los romanos fue el Flagellum Dei, el castigo divino por sus pecados. Para los pueblos germanos fue un señor temido pero admirado. Para la historia, fue el hombre que casi destruyó la civilización clásica, y que murió en una noche de bodas. Si esta tercera parte te ha llevado al corazón de la batalla que detuvo al mayor conquistador nómada de la historia y al misterio de su muerte, dale like para cerrar con fuerza esta serie. Suscríbete y activa la campanita porque en la parte 4 exploraremos el caos tras su muerte, la desintegración del Imperio Huno y el legado. Deja en los comentarios. ¿Crees que Atila se retiró de Roma por respeto al Papa León, por problemas logísticos o por una combinación de ambos? Nos vemos en el final de la tormenta. Tras la muerte súbita de Atila en la primavera de 453, el vasto Imperio Huno, construido sobre el terror personal del rey y la promesa de botín infinito, comenzó a resquebrajarse con una rapidez asombrosa. El cuerpo del azote de Dios fue velado en secreto durante 3 días en su tienda real. Sus guerreros más fieles cabalgaban alrededor del campamento en círculos interminables, cortándose el rostro con cuchillos y aullando lamentos que helaban la sangre. Luego, según la antigua costumbre huna, desviaron el curso de un río, quizá el Tisá, cavaron una tumba profunda en su lecho seco, depositaron el cadáver envuelto en sedas romanas junto a sus armas favoritas, sus sillas de montar incrustadas de oro y una parte de sus tesoros más preciados. Los esclavos que realizaron el trabajo fueron degollados uno a uno para que nadie conociera el lugar exacto. Finalmente, el río volvió a su cauce, borrando toda huella. Atila dejaba numerosos hijos, fruto de sus muchas esposas y concubinas. Los mayores y más ambiciosos eran Ellac, el primogénito, Dengisich, Ernak y otros menores. Según la tradición huna, el imperio no se dividía. El hijo mayor heredaba el poder absoluto. Pero Ellac no tenía ni el carisma ni la crueldad calculada de su padre. Los jefes de las tribus sometidas, gépidos, ostrogodos, érulos, rugios, alanos, comenzaron a mirarse entre sí con ojos nuevos. Durante años habían servido a Atila por miedo y ganancia. Ahora veían la oportunidad de liberarse. El primer signo de fractura apareció en el gran consejo funerario. Ellac intentó imponerse proclamándose rey único, pero Dengisich y Ernak exigieron su parte. Los jefes germanos, liderados por Ardarico de los gépidos, fingieron lealtad mientras enviaban mensajeros secretos entre sí. Ardarico,
Un viejo guerrero que había luchado al lado de Atila desde los tiempos de Rugila, odiaba en silencio el yugo huno. Sabía que sin el genio de Atila, los hunos eran solo una minoría numérica dentro de la confederación. En 454, apenas un año después de la muerte del rey, estalló la rebelión abierta. Ardarico convocó a los gépidos, ostrogodos y otras tribus en las llanuras al sur del Danubio. Ellac, confiado en la superioridad de los arqueros hunos, marchó contra ellos con el ejército central. La batalla decisiva se libró junto al río Nedao, en la actual Panonia. Fue un choque brutal y caótico. Por primera vez, los pueblos sometidos luchaban con el furor acumulado de décadas. Los gépidos formaron un muro de escudos en el centro. Los ostrogodos cargaron por los flancos. Los hunos intentaron su táctica habitual: lluvia de flechas y retirada fingida para atraer al enemigo. Pero Ardarico había aprendido de Atila. Mantuvo la disciplina y no mordió el anzuelo. Cuando los hunos se acercaron para el combate cuerpo a cuerpo, los germanos los envolvieron. Ellac luchó en primera línea, como su padre, y murió atravesado por varias lanzas. Su cabeza fue cortada y exhibida en una pica. El ejército huno se desmoronó. Decenas de miles cayeron en el campo o huyeron hacia el este. Con la derrota del Nedao, el imperio huno se disolvió como humo. Dengisich y Ernak intentaron mantener un núcleo de poder al norte del Mar Negro, pero las tribus se dispersaron. Los ostrogodos, bajo los hijos de Balamiro, se establecieron en Panonia y luego marcharon hacia Italia. Los gépidos crearon un reino independiente en Dacia. Los érulos y rugios se dirigieron al norte y al oeste. Los alanos se fragmentaron en pequeños grupos, algunos acabando en la Galia y otros en el Cáucaso. Los hunos supervivientes, ahora minoría, se retiraron hacia las estepas del Ponto y el Volga. Dengisich intentó revivir la gloria paterna atacando el Imperio de Oriente en 459 a 461, pero fue derrotado y su cabeza enviada a Constantinopla como trofeo. Ernak, el menor, fue el único que mantuvo un pequeño reino huno en la región del mar de Azov durante algunas décadas, pero su poder era insignificante comparado con el de su padre. En menos de una generación, el nombre huno casi desapareció de los registros históricos. Los pueblos que habían temblado ante Atila ahora los veían como una pesadilla pasada. En Roma y Constantinopla, los cronistas cristianos interpretaron la caída como castigo divino. El flagellum de había sido, a su vez, castigado por Dios. Jordanes, en su Historia de los godos escrita poco después, resumió el sentimiento general: así terminó la más terrible de las plagas, que había amenazado con devorar al mundo entero. Sin embargo, el legado de Atila fue profundo y duradero. Su irrupción aceleró decisivamente la caída del Imperio Romano de Occidente. Valentiniano III fue asesinado en 455, abriendo un periodo de caos donde reyes marionetas sucedieron uno tras otro. Los vándalos saquearon Roma ese mismo año. En 476, Odoacro depuso al último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo. Aunque Atila no vivió para verlo, sus invasiones habían debilitado mortalmente al imperio. En la Galia, la batalla de los campos cataláunicos marcó el fin de la autoridad romana efectiva. Los visigodos, fortalecidos tras la muerte de Teodorico, extendieron su reino hasta Hispania. Los francos, bajo Childerico y luego Clodoveo, comenzaron su ascenso que culminaría en el reino merovingio. El mapa de Europa que conocemos hoy, Francia, Alemania, Italia, España, tiene sus raíces en las migraciones y guerras desencadenadas por la presión huna. Culturalmente, Atila se convirtió en leyenda. En las sagas germánicas apareció como Atli, rey cruel y codicioso en la canción de los Nibelungos. En las crónicas cristianas fue el bárbaro por excelencia, el precursor del anticristo. Pero también hubo admiración secreta: su habilidad para unir pueblos diversos bajo un solo mando, su diplomacia astuta, sabía hablar latín y griego, recibía embajadores con protocolo, su sencillez personal frente al lujo romano. Los hunos mismos dejaron pocas huellas materiales, no construían ciudades, no escribían. Su arte era el de los nómadas: hebillas de cinturón, sillas de montar decoradas, arcos compuestos de cuerno y tendón. Pero su impacto genético y cultural perduró,
Aportaron sangre asiática a los pueblos de Europa Central, y su táctica de caballería arquera influyó en los ávaros, búlgaros y magiares que vendrían después. En las estepas, los descendientes de Ernak se mezclaron con otros pueblos túrquicos. Algunos historiadores ven en ellos un eslabón hacia los búlgaros del Danubio o incluso los magiares que fundarían Hungría en el siglo X. No es casualidad que los húngaros aún llamen a su país Magyarország y conserven leyendas de un ancestro guerrero venido del este. Atila había prometido a sus jefes que su nombre sería recordado por 1000 años. Tenía razón. 16 siglos después, aún pronunciamos su nombre con un escalofrío. Fue el último gran rey nómada que desafió al mundo sedentario con éxito arrollador. No fundó dinastías duraderas ni ciudades eternas, pero cambió el curso de la historia más que muchos emperadores coronados. Europa occidental se germanizó definitivamente gracias a la presión que él ejerció. El mundo romano clásico terminó no con un gemido, sino con el trueno de los cascos hunos. En las noches de luna llena, los campesinos de Panonia decían que aún se oía el galope lejano de jinetes invisibles, y que el espíritu de Atila cabalgaba buscando su tumba perdida. Quizás sea solo leyenda, pero la leyenda es, al fin y al cabo, lo único que queda de los imperios que se construyen sobre miedo y fuego. Si esta cuarta parte te ha mostrado como un imperio que parecía invencible se desvaneció en pocos años, dejando solo ecos y leyendas, dale like para cerrar con dignidad esta serie. Suscríbete y activa la campanita porque pronto vendrán nuevas historias de otros demonios históricos. Deja en los comentarios, ¿crees que el imperio de Atila podría haber durado si él hubiera vivido 20 años más, o estaba condenado a desaparecer por su propia naturaleza nómada? Gracias por acompañarme en esta cabalgada salvaje por las estepas. Los ecos de los cascos hunos se apagaron en las estepas, y con ellos pareció desvanecerse una era entera. El imperio que Atila había forjado con sangre, miedo y genio militar se disolvió en menos de una década, pero sus consecuencias resonaron durante siglos, moldeando el mundo que conocemos hoy. El legado del azote de Dios no se mide solo en ciudades quemadas o tributos cobrados, sino en el profundo terremoto que provocó en la estructura misma de Europa. En primer lugar, la caída del Imperio Romano de Occidente debe mucho a Atila. Aunque no fue él quien dio el golpe final, sus invasiones de 451 y 452 debilitaron irreversiblemente lo que quedaba de autoridad romana en la Galia e Italia. Tras su retirada de Roma en 452, Valentiniano III, aterrorizado y humillado, se volvió paranoico. 2 años después, en 455, fue asesinado por senadores que lo culpaban de la debilidad frente a los bárbaros. Ese mismo año, los vándalos de Genserico saquearon Roma durante 14 días, un ultraje que los hunos no habían logrado. Entre 455 y 476, 9 emperadores marionetas se sucedieron en el trono occidental, todos controlados por generales germanos. El último, Rómulo Augustulo, fue depuesto por Odoacro en 476. La fecha tradicional de la caída del Imperio Romano de Occidente coincide casi exactamente con la generación posterior a la muerte de Atila. Sin sus invasiones, que agotaron las últimas reservas de oro y hombres, es posible que Roma hubiera resistido unas décadas más. En la Galia, los campos cataláunicos marcaron el punto de no retorno. Flavio Aecio, el último gran general romano, fue asesinado por Valentiniano III apenas un año después de la batalla, eliminando la única figura capaz de mantener la cohesión. Los visigodos, fortalecidos por su victoria compartida, expandieron su reino desde Tolosa hasta Hispania, ocupando casi toda la península ibérica. Los francos, que habían luchado como aliados menores en los campos cataláunicos, comenzaron su ascenso bajo Childerico y, sobre todo, Clodoveo, quien unificó las tribus francas y fundó la dinastía merovingia. Clodoveo se convirtió al catolicismo en 496, ganando el apoyo de la Iglesia romana y sentando las bases de lo que sería Francia. Sin la presión que obligó a estas alianzas temporales, la fragmentación de la Galia podría haber sido mucho más prolongada. Italia, por su parte, entró en un caos que duró siglos. Tras Odoacro, Teodorico el Grande, rey ostrogodo, tomó el poder en 493 y gobernó como rey de Italia bajo teórica soberanía del emperador de Oriente.
Su reino ostrogodo fue un intento notable de preservar la administración y cultura romana mientras se imponía una élite germánica. Sin embargo, tras su muerte en 526, Justiniano lanzó las guerras góticas, 535 a 554, que devastaron la península y la redujeron a una sombra de su antiguo esplendor. Los historiadores coinciden en que la debilidad italiana tras las invasiones de Atila facilitó estas guerras interminables. En el Imperio Romano de Oriente, el impacto fue diferente pero igualmente profundo. Las campañas de Atila en los Balcanes, 441 a 447, destruyeron la economía de las provincias ilirias y tracias, que nunca se recuperaron del todo. Constantinopla tuvo que pagar tributos colosales y desviar recursos de otras fronteras. Sin embargo, paradójicamente, la amenaza aún salvó a Oriente a largo plazo. Al debilitar tanto a los germanos occidentales como a los hunos mismos, evitó que una potencia bárbara unificada amenazara directamente la capital. Cuando los ávaros y eslavos llegaron en el siglo VI, el imperio ya había aprendido lecciones valiosas de defensa. El legado cultural y mitológico de Atila es quizá el más duradero. En la tradición cristiana medieval fue el bárbaro por antonomasia, el flagellum Dei enviado para castigar los pecados de Roma. Prisco, Jordanes y otros cronistas lo pintaron como un demonio semihumano, bajo de estatura, de cabeza grande, ojos hundidos y caminar arrogante. Estas descripciones se exageraron con el tiempo. En las crónicas carolingias ya era un gigante cruel. En las sagas nórdicas y germánicas apareció como Atli, rey avaro y traidor en la canción de los Nibelungos, asociado a la codicia y la muerte de héroes. Sin embargo, también hubo admiración encubierta. Los pueblos nómadas posteriores, ávaros, búlgaros, magiares, lo veneraron como modelo de conquistador estepario. Los magiares, que llegaron a Panonia en el siglo IX, se consideraban herederos espirituales de los hunos y llamaron a su nueva patria Hungría en recuerdo. Incluso hoy, en Hungría, Atila es una figura nacional ambivalente, temido en Europa occidental, pero reivindicado como ancestro legendario en el folclore húngaro. Genéticamente, los hunos dejaron una huella detectable. Estudios modernos de ADN antiguo muestran un aumento de componentes asiáticos orientales en poblaciones de Europa Central durante los siglos UV, especialmente en Panonia y los Cárpatos. Aunque los hunos eran una minoría élite, su dominación facilitó migraciones y mezclas que alteraron el mapa genético europeo. En términos militares, Atila revolucionó la guerra en Europa. Su caballería arquera compuesta, capaz de disparar 6 flechas por minuto desde caballos al galope, obligó a los ejércitos romanos y germanos a evolucionar. Los estribos, probablemente introducidos o popularizados por los hunos, cambiaron para siempre la caballería pesada medieval. Las tácticas de movilidad extrema, retirada fingida y terror psicológico influyeron en todos los pueblos nómadas posteriores, desde los ávaros hasta los mongoles. El mito de Atila ha perdurado hasta la modernidad. En la literatura romántica fue el noble salvaje, en la ópera y el cine, el conquistador trágico. En la Segunda Guerra Mundial, tanto Hitler como los aliados lo invocaron. Los nazis lo veían como ancestro ario, ignorando su origen asiático. Los propagandistas aliados lo comparaban con Hitler mismo. Hoy, su nombre evoca la idea del invasor irresistible que casi destruye una civilización. En último análisis, Atila representa el choque definitivo entre dos mundos, el nómada estepario y el sedentario mediterráneo. Fue el último gran jefe capaz de unir las estepas euroasiáticas en una sola fuerza ofensiva contra el mundo civilizado. Gengis Khan lo lograría siglos después con mayor éxito duradero, pero en un contexto muy diferente. Atila no dejó ciudades, ni leyes escritas, ni dinastía eterna. Su imperio murió con él porque estaba construido sobre su persona, no sobre instituciones. Y quizá esa sea su lección más profunda. El poder basado solo en el terror y el carisma personal es espectacular, pero efímero. Los imperios que perduran necesitan raíces más profundas. Administración, religión compartida, economía integrada. Atila tuvo todo lo necesario para destruir, pero nada para construir a largo plazo. En las estepas, donde una vez retumbaron millones de cascos, hoy solo queda el viento.
Los arqueólogos buscan en vano la tumba perdida del rey Huno, cubierta por algún río olvidado. Y mientras tanto, Europa sigue siendo, en gran parte, el mapa que él ayudó a dibujar con fuego y sangre. Naciones germánicas en lugar de provincias romanas, fronteras que nacieron del caos posterior a su muerte, una iglesia que se fortaleció al sobrevivir a la tormenta. Atila prometió que su nombre sería recordado por 1000 años. Han pasado más de 1500, y aún lo pronunciamos con un estremecimiento. El azote de Dios cumplió su palabra. Si esta quinta y última parte te ha ayudado a comprender el inmenso legado de uno de los conquistadores más temidos de la historia, dale like para cerrar con fuerza esta serie. Suscríbete y activa la campanita porque pronto comenzaremos una nueva saga con otro demonio histórico. Deja en los comentarios, ¿crees que Atila fue el mayor peligro que enfrentó Roma en su caída, o solo uno más entre muchos? ¿Quieres que la próxima serie sea sobre Gengis Khan, Timur, ya lo hicimos, o algún otro como Julio César o Alejandro Magno? Dímelo todo. Gracias por cabalgar conmigo a través de las estepas. Hasta la próxima tormenta histórica.